Gloria a Dios. Qué bendición. Buenas noches, amigos y hermanos, que ya estamos conectados por Facebook Live. Esta noche tenemos una noche muy especial. Tenemos una enseñanza, una capacitación. Hoy es el primer día de nuestro equipamiento. Recuerde que estamos ya en nuestra actividad muy importante del año 2023, que es tomando nuestra nación para Cristo Jesús. Tenemos 2 fechas. Más adelante les estaremos presentando el material, pero todo lo que es América, el continente de América, estamos orando por tierra, por agua y por aire. Le llamamos el tsunami de oración para el avivamiento mundial que se acerca. 27, 28, 29 de abril, toda América, casi toda Latinoamérica lo hace. Pero en Estados Unidos es la segunda fecha. Va a ser el 30 de junio, que es día viernes, el 1 de julio y 2 de julio. Bueno, nuestra sede de la clausura aquí en los Estados Unidos va a ser ahí en California. Y nada menos y nada más que tenemos a nuestra amada pastora Elda Herman y pastor, que será allá en la iglesia de ella en Fontana, California. Pues esta noche quisiéramos pedir a mi esposa Isolina y reverendo Giancarlo Rufa que nos bendiga con la oración inicial para entregar el tiempo a nuestra amada pastora Elda. Pastora Isolina. Con micrófono. Qué alegría, pastoras. Qué alegría, pastores. Para mí es un gusto saludarles a cada uno de ustedes con el mismo cariño de siempre. Un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a orar y entregar al Señor toda esta actividad que tenemos programado en toda esta trayectoria. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, estamos dándote honor y gloria en este momento, Señor, que tu reino se establezca en cada nación, Padre. Y hoy, Padre Santo, proclamamos tu nombre y que los expositores de esta preciosa tarde, Señor, seas tú obrando en ellos, en cada corazón, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor, y los ponemos en tus manos a tus siervos amados que van a exponer el mapeo espiritual del día de hoy, comenzando la clase del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, porque una vez más el Ministerio Tomando mi Nación, Departamento de Capacitación, nos ha convocado para recibir esta enseñanza, equipamiento número 1 sobre mapeo de territorios, mapeo espiritual. Padre, es un privilegio poder aprender esta materia tan importante. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es infinita también con los amigos y hermanos que están conectados mediante la red social de Facebook Live y YouTube. Y sabemos que por cada uno, Señor, tú tienes una respuesta y también algo que enseñarnos. Te bendecimos por la vida de los pastores que nos van a dar esta noche la enseñanza, que son el pastor Hernán y la señora Cris. Padre, acompáñalo, bendícelo, protégelo, Señor, de cualquier peligro y mal, cualquier ataque del enemigo, cualquier duda, cualquier cosa. Conocemos las maquinaciones de Satanás, Padre, la conocemos y por eso amurallamos esta bendición de esta noche. La semilla buena que van a impartir, Señor, la recibimos en tierra fértil y producirá el fruto por la cual tú la mandas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor Carlos, no se lo escucha. Amén, gloria a Dios, qué bendición hoy sí.
Recibimos con una ofrenda de cariño, de palmas, a amada pastora Elda Herman desde California, que nos trae esta enseñanza preciosa, poderosa, motivacional. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, declaramos que es tuyo. Y nada más y nada menos que pastora Elda, que tiene gran testimonio con este tema. Pastora Elda, este es tu tiempo. Bendíganos. Muchas gracias. Pues en esta tarde de verdad es de verdad un gozo compartir con ustedes la palabra acerca de, esta es una guerra espiritual y no la debemos menospreciar ni tomar en poco. Según la palabra, vamos a empezar en Lucas 10. Jesús, que es nuestro maestro, da las instrucciones, dice en el nombre de Jesús, Lucas 10:1, y después de estas cosas designó el Señor a unos 70, a los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad, al lugar donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí empecemos con un principio. La guerra no es para todos. La guerra es para pocos. La guerra es para valientes. La guerra es para gente entrenada, gente capacitada y gente que tiene un don. A Jesús le seguían multitudes, pero con la multitud él no pudo conquistar la tierra. Recuérdense que el porcentaje es muy pequeño con respecto a los valientes, con respecto a los conquistadores, con respecto a la gente de éxito. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo tuviera. En el tener éxito en la vida en muchas áreas, el 5% de la gente de una población tiene éxito, basado en sus disciplinas, basado en sus acciones. En la Biblia podemos ver que de 5,000, que de 6,000, que 10,000 gentes que le seguían a Jesús, 72 eran los que él envió. Entonces la guerra es de pocos. Por eso dice, pidan. Si algo debemos orar como pastores y como iglesia es orar por obreros. Porque es frustrante. Es frustrante que hay mucho trabajo y poco los obreros. Pero cuando ya entendemos ese principio, no nos desanimamos. Si a Jesús le pasó, nos va a pasar a nosotros. Siempre todos queremos el premio, todos queremos las cosas rápidas de microondas, queremos adelgazar sin ejercicio, aprender el inglés sin estudiarlo. Todos queremos sin esfuerzo ganar las batallas, pero Jesús nos enseña que de toda la multitud tenía discípulos, y discípulos son aquellos que hacen lo que su maestro enseñaba. Y un principio entrando en la guerra es, hay pocos y mucho trabajo. Por eso no te desanimes, no te desalientes, porque para regalar comida sí seguían multitudes, pero para pelear eran pocos. Y así va a ser en toda iglesia, en todo movimiento, pero gloria al Señor por aquellos que Dios levanta, que siempre van a estar ahí los guerreros del Señor. En este caso habían 72 y los mandó de 2 en 2. ¿Por qué? Porque nunca es bueno pelear solo. Nunca es bueno estar solo en una guerra. No es sabio, Jesús no lo hizo y nosotros tampoco debemos hacerlo. Yo enseño a la gente que cuando usted va a pelear, por lo menos debe haber alguien que le levante, alguien de testigo, alguien que esté ahí intercediendo por ustedes. Entonces, en primer lugar, ahí miramos, la obra va a ser fuerte y debemos de orar por trabajadores, por obreros. Hay gente que es buena para aplaudir, pero pocos para trabajar. Así que nuestro trabajo es, Señor, envía obreros. Dice, andad y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en esa palabra. Corderos en medio de lobos. Vamos a entrar en un territorio que muchas veces la gente ignora y debemos estudiar qué es lo que hace el lobo, cómo vencer al lobo, las estrategias de un lobo si sabemos que vamos a llegar a donde está un lobo. No debemos ser necios, sino debemos ser sabios. Debemos ser mansos, pero astutos. La astucia es la que vence en una guerra, no la fuerza muchas veces. Por eso dice Jesús, tienen que ser astutos, porque si el enemigo algo tiene es su astucia. Por eso dice la palabra que alabó al siervo astuto. Ojalá si fueran los siervos de la luz, dice,
Los enemigos nos ganan no porque tengan más poder, sino porque son más astutos. Y nosotros debemos de tener esa astucia de conocer, de discernir, de estudiar sus movimientos, de saber cómo trabaja. La gente ni siquiera quiere, ay, decía la otra vez una señora, ay, es que no quiero ni mencionar su nombre. Y yo le dije que no lo mencione, no quiere decir que esté trabajando contra usted o no esté trabajando. Hay gente que dice, si yo no me meto con el diablo, él no se va a meter conmigo. Ahí está viendo Netflix con ellos, en su sala, arruinando a su familia, a sus hijos, su casa, sus finanzas. Entonces sabemos que tenemos una lucha y vamos a definir que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra un mundo espiritual, jerarquías que gobiernan en los lugares celestes. La lucha es en los lugares celestiales. Por eso dice que nosotros estamos sentados en esos lugares, juntamente con Cristo Jesús. Y definamos, Él nos dio ya el poder, la autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. El problema es por qué nos daña, por qué si toca, por qué si ataca, por qué si puede derribar. Y la mayoría es por la ignorancia. Yo más que a pelear me he dedicado a estudiar a mi enemigo, porque el hecho de que sea mi enemigo, tenemos que nosotros tener esa conciencia. Él es el príncipe de la potestad de los aires. Son espíritus con mucha sabiduría, mucho entendimiento más que nosotros, porque conocen mejor la palabra y la pueden usar en contra de nosotros. La gente ha menospreciado, ha subestimado al enemigo y por eso muchos han caído presas de sus maquinaciones, de sus tentaciones, de sus trampas, de sus lazos, de toda la forma en que trabajan. Muchas veces no podemos hablar de drogas si no estuvimos en las drogas, no podemos hablar de lo oculto si no estuvimos en lo oculto, pero sí podemos estudiar cómo funciona y cómo trabajan. La mayoría no se interesan y por eso tenemos tanto brujo, tanto hechicero siendo profetas y estando en las iglesias, porque ni siquiera se interesan cómo funciona y cómo trabaja sus maquinaciones. Pero volvamos al pasaje. Dice que vamos a ir como ovejas en medio de lobos. Y empieza a decirnos ahí que él envió a sus discípulos y qué fue lo primero que se encontraron. Dice que los envió a sanar enfermos. Y lo que se encontraron fue que la mayoría de enfermedades eran producidas por espíritus demoníacos. Hay espíritus que trabajan en los cuerpos enfermándolos y por eso la gente no sana. Por eso los dones del Espíritu Santo deben ser tan importantes. Y uno de los dones es el discernimiento de espíritus. A veces la gente dice, mire, puede orar por sanidad. Y yo digo, no, usted no necesita sanidad. Usted lo que necesita es liberación. Cuando echamos fuera ese espíritu, entonces las personas son sanas. Otras personas no necesitan liberación, sino que necesitan sanidad. No sé si estamos bien. Amén. Amén, sí, estamos ahí. Sí, estamos bien, pastora. Entonces, tenemos que saber y discernir la guerra que tenemos. Una, dentro de casa. Dos, dentro de nosotros. Y tres, en el territorio. La primera guerra espiritual que debemos ganar es la nuestra. Por eso decía los demonios a Pablo, te conocemos quién eres. Él llegó a un territorio, inmediatamente los espíritus de ese territorio se identificaron. Inmediatamente los espíritus empiezan a identificar quién llega a su territorio. Hay una unción diferente en los guerreros, si no todos la tienen. A veces no entendemos si son dones con los cuales Dios nos ha ungido para estas áreas. Yo no lo entendía, pero al fin lo entendí, que aunque no quiera, si Dios te pone esa unción y ese sello, pues uno es conocido en el mundo espiritual. Cuando llegas a un territorio, y vamos a ver lo que dice ahí la palabra en Números 13, miramos la guerra. Estaba Dios con el pueblo de Israel. Eso no se puede negar. Habían milagros, habían prodigios,
Pero para conquistar un territorio es necesario la guerra, es necesario la pelea. Y le dice en números 28, 13, 28 específicamente, ellos fueron y vieron la tierra, qué espíritus gobiernan la tierra, qué gigantes están en esa tierra. Es bien importante. Los pastores que no han aprendido y no entienden sobre guerra espiritual van a un lugar, ya sea como misioneros, sea como evangelistas, y no saben que en ese territorio hay gobernantes, hay principados, hay gente que ha estado practicando hechicería, brujería por años y vuelven esos lugares puntos o portales o puertas o como lo quieran llamar de un movimiento demoníaco. Y por eso podemos ver a sus alrededores qué es lo que gobierna. Por ejemplo, la hechicería, el ocultismo en muchas áreas va a depender de la invocación de cada espíritu territorial de acuerdo a los países, de acuerdo a lo que invocan, así es. Pero la mayoría de la brujería trae la pobreza, el alcoholismo, las drogas, toda perversión sexual. Es un estado de pobreza y escasez y de perversión. Nosotros tenemos que identificar si en esas áreas qué espíritus están. Los espíritus en sí no tienen nombre. Los espíritus se ponen los nombres de las deidades a los cuales se les invoca. Recuérdese que en nuestras tierras, las tierras americanas, estaban los indígenas que adoraban a diferentes deidades, Quetzalcóatl, al dios del sol, la luna, tenían sacrificios, adoraban, sacrificaban a demonios. Viene la religión y trató de evangelizar toda la religión pagana, poniéndole nombres de supuestamente santos bíblicos. Entonces, la gente viene y bautiza o llama a una ciudad y le conoce como San Judas, San Pedro, aunque San Pedro, como el apóstol, no es el que está gobernando ahí, es el espíritu que gobierna esa ciudad, gobierna ese territorio y trabaja en diferentes formas. Si usted se da cuenta cuando llega a una ciudad, a un pueblo, tiene la mayoría nombres de santos a los cuales se le entregó esa ciudad. Y dice, San Pedro es el patrón de esta ciudad. ¿Y quién es San Pedro? No es el apóstol, sino que es la deidad, es el espíritu territorial con el cual ahí nos vamos a enfrentar. Luego miramos qué hay en esa ciudad. En esa ciudad está gobernando el alcoholismo, por ejemplo. Entonces sabemos qué espíritus nos van a atacar. Cuando yo a veces llego a un lugar y digo, Dios, muéstrame qué es lo que está operando en este lugar, y empiezo a buscar los altares, empiezo a ver los nombres, empiezo a buscar las actividades que están alrededor y sé que esos espíritus son los que me van a atacar. Esos espíritus son los que se van a oponer a ciertas actividades que podamos hacer de evangelismo, y es importante. Cada actividad que tú hagas debe ser llena de ayuno, oración. Vamos a pelear, vamos a golpear el mundo espiritual con, uno, la santidad, porque no es sabio meterse a una guerra cuando tenemos puertas abiertas. El enemigo va a tumbar a los más débiles. Si tú vas a una guerra y la gente no está entrenada, la gente no está capacitada, no está armada, van a caer fácilmente. Por eso es tan importante. Esto no es para novatos ni neófitos. Esto es para gente que realmente vive una vida que está buscando al Señor y quiere conocer y meterse. Hay gente que le tiene miedo y otros se emocionan con lo que es su llamado de guerra espiritual. El otro día me tocó ir, y fíjense, parece actividades tan inofensivas que nosotros pensamos que, a pesar de la experiencia que tenemos, pensamos que es inofensivo, pero el enemigo sí está trabajando en diferentes territorios. Hicimos un viaje para
un cierto pueblo, un cierto lugar en Guatemala, y dijimos, vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a llevar evangelismo a unos niños. Pero yo sé que va a haber guerra, va a haber oposición, y por eso tengo básicamente una semana de ayuno y oración antes de entrar, de salir de mi territorio. Mi territorio yo lo marco. Usted ha visto que las maras, los perros, todos marcan su territorio, y muchas veces nosotros no entendemos que debemos marcar el territorio que Dios nos entrega. El territorio se ora, se limpia, se entrega al Señor, se trabaja. Y por eso es tan importante que cada lugar, cada ciudad, cada nación se una, porque entonces unidos podemos lograrlo. Una de las estrategias más fuertes del enemigo es la división. Es dividir al pueblo, es dividir, porque un pueblo unido puede abarcar, puede tener más fuerza. Entonces hicimos el ayuno, nos fuimos a entregar los alimentos, juguetes, palabra, y parecía que todo está bien. Al otro día empecé a sentir algo raro en mis piernas. Mis hijos empezaron, que no dormí bien, me duele el cuerpo y algo así. El día martes ya sentí un poco diferente, mis piernas me dolían y dije, esto no está bien. Ahorita viene el contraataque. No puedo dar un golpe en el mundo espiritual, llevar la palabra, salvar almas, y es como que tú tocaste un hormiguero y no esperar un contraataque. Tú vas a despojar a esos hombres fuertes, a esos espíritus, vas a salvar almas, y entonces viene el enemigo que es territorial y va a atacarte. Y por eso nosotros miramos que la gente después de una victoria espiritual puede caer en enfermedad, en accidente. Inclusive las personas que se ofrecieron a ayudarnos, ellos no estaban en ayuno, ellos no estaban pendientes, les pasó de todo y no pudieron llegar. Nosotros llegamos y sabía yo que era una guerra. Me levanté temprano a las 3 de la mañana a interceder, a orar, y le dije, Señor, revélame qué está pasando. En ese día empezamos a orar por el territorio, a interceder, y llegó una mujer enferma, empezamos a orar por ella, y los demonios empezaron a manifestarse y me decía, te estaban esperando los brujos del pueblo. Mientras tú estabas dando la palabra, ellos estaban fumando el puro atrás del salón. Ellos les enviaron enfermedad, cansancio, dolor, y empezó a mencionar todos los síntomas de los cuales estábamos sintiendo. Pero el Espíritu Santo que está, dice que nos lleva hacia toda verdad y nos muestra las maquinaciones. Cuando tú empiezas a orar, Señor, muéstrame a mis enemigos, muéstrame sus maquinaciones, muéstrame sus trampas. Las trampas no están a la vista, sus maquinaciones tampoco las puedes saber, pero el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad. Y en ese día nos levantamos temprano a orar, a reprender, y el Señor se llevó toda dolencia. Pero entendimos que las cosas que más crees que son inofensivas, pero que vienen a atacar, a golpear un territorio, vamos a tener que mantenernos en oración. Lo que conquistas en oración, lo mantienes en oración. Lo que ayer venciste, hoy lo tienes que mantener en oración. Ayer ya pasó, hoy es una nueva victoria para nosotros. Y empecé a ver, tuve otra actividad y empecé a ver que tenía el nombre de una virgen en ese lugar, y empecé a orar y a reprender todo lo que el Señor me mostraba en ese lugar. Y en la noche tuve otra guerra ahí. Es más, mandaron hasta una bruja a mi territorio, la cual descubrimos, y estaba ahí. Y todo lo que el demonio dijo, lo pudimos corroborar con las cámaras que tenía en ese territorio. El asunto es que, hermanos, nosotros estamos pendientes de cómo el enemigo, por dónde va a ponerle el agua al coco. Ahora, vivimos alertas, sabiendo estas verdades,
que no puedo dormir sabiendo que tengo una guerra. Usted no puede estar en Irak, usted no puede estar en una guerra durmiendo sabiendo que lo van a bombardear, que el enemigo tiene tu cabeza ahí en la lista y que eres de los más buscados. Tenemos que mantenernos, dice la palabra, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vistámonos de la armadura de Dios y no es yo me pongo, yo me quito, es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida, el atacar con la palabra es un estilo de vida, el vivir con la verdad es un estilo de vida, la justicia de Dios en nosotros es un estilo de vida. Y por eso la mayoría le tiene miedo a la guerra espiritual, porque no viven en el estilo de vida que Dios pide. Y no sería para uno, sería para todos los hijos, porque todos los hijos somos iglesia, mas no todos somos discípulos. Y en eso tenemos que saber que cuando Dios nos lleva a un territorio, cuando Dios nos lleva a alguna casa, por ejemplo, hay gente que no duerme porque llega a una casa, a un apartamento, y en ese apartamento se invocaron demonios, se vendía drogas, había prostitución, y no saben sobre guerra espiritual. Los espíritus que están en ese territorio van a hacerles la guerra. Por eso nosotros debemos ir a ese territorio y declarar que ese territorio ahora es de Cristo Jesús. Empezamos a orar y declarar toda droga, todo ocultismo, toda brujería, todo lo que se hizo ahí queda sin vigencia, inoperante. Tenemos que saber que hay poder en las palabras. Las palabras tienen poder. Miramos ahí en Números que ellos decían, vamos a conquistar la tierra. Dios nos dio la tierra. Dios le habló a Josué. ¿Acaso Dios no levantó a Josué? ¿Acaso Dios no estaba con él? Sin embargo, para poseer la tierra tenían que sacar a los que estaban allí. Y esa es la guerra territorial. Espíritus que han traído drogas, espíritus que han traído religiosidad, pobreza, vandalismo. Cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, yo compré la iglesia. Era una iglesia que había sido abandonada básicamente. Habían 4 iglesias que estaban en el mismo lugar. Había una iglesia a las 10, otra iglesia a las 12, otra a las 2, yo no sé, pero habían 4 servicios de 4 iglesias en la misma iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia empecé a ver que tenía graffiti. Entonces dije, aquí hay vandalismo. Empecé a observar la pobreza. ¿Por qué? Porque no pudieron pagar. La pobreza, religiosidad. Y entonces dije, bueno, voy a ver con quiénes me voy a enfrentar para poder pelear. Empecé a buscar alrededor. El Señor me dijo, mira quiénes son tus enemigos y date una vuelta. Cuando me di la vuelta había un negocio de lectura de las manos, otro de ocultismo. Estaba rodeada de ocultismo. Entonces dije, bueno, me va a tocar a ver quién es el más fuerte y el más fuerte va a vencer. Sabemos que es Dios el más fuerte, pero Él pelea a través de nosotros, de todos los hijos, de todos los que mandaron los príncipes. 2 le creyeron a Él. Entonces no es cuestión de que Dios pueda o no pueda, es cuestión de que nosotros le creamos o no. Saben, empecé a orar cada mañana a las 5 de la mañana, a rodear el territorio, a atacar a los enemigos, brujería, ocultismo, hechicería, todo lo que el Señor nos mostraba, pobreza, vandalismo. Y a la siguiente nos volvieron a pintar la iglesia. Entonces volví a pintar y dije, en el nombre de Jesús, todo vandalismo no puede tocar la casa del Señor, y el que pintó aquí, que se le seque la mano para que tenga temor de no volver a meterse con nosotros. Y saben, no lo volvieron a hacer. Nosotros tenemos que entender que la guerra no es contra el hombre, sino contra los espíritus que están operando en el hombre. No volvieron a vandalizar en casi 7 años que estamos ahí. Una iglesia en Los Ángeles llegaron a vandalizar, por ejemplo, empezaron a grafitear la iglesia, los de Samara. El pastor lo pintó, ¿verdad? Y creyó que pintando solamente podía vencer estos espíritus que están ahí. El asunto es que ellos llegaron y lo amenazaron y le dijeron, si vuelves a quitar nuestro grafiti, vamos a destruir la iglesia. Y él hizo un negocio con los de la Mara.
y les dijo, voy a permitir que ustedes dejen el graffiti, pero no se metan con nosotros. Y siguieron grafiteando a un punto que el hermano me dice, mire, pastora, lo que es no conocer el poder de la guerra espiritual. El pastor al final, su iglesia se le destruyó, se le arruinó, terminaron como con 10 miembros, se mudaron, se fueron, y hoy ese lugar que era la casa de Dios, hoy es un club nocturno. ¿Cómo puede llegar a ser un lugar que fue ofrecido a Dios ahora un punto de pura perversión? Porque alguien no entendió que la guerra con el enemigo no puedo negociar. David no negoció con el gigante, lo tumbó y le voló la cabeza. Tú no puedes negociar con el que te quiere destruir. Tienes que destruir lo que te quiere destruir. Tienes que atacar lo que te está atacando, porque si no, vamos a revirar. Y cuando nosotros entendemos eso, tenemos que marcar el territorio. Yo unjo a la iglesia, paso orando porque pasan tirando cosas. Sé que el Señor a veces me levanta a las 3 de la mañana y miro brujos soplando, polvos, tirando cosas en la iglesia, y me levanto y revoco y empiezo esa guerra. Y sé que es lo único que nos mantiene parados, el conocer el poder que hay en la guerra espiritual, que mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Pero hay que hablar, dice que la iglesia fue puesta para hablarle a los principados en los aires de la superinminente grandeza de la gracia de Dios. Y somos llamados a ser cabeza y no cola, pero el que de verdad tiene esa fe debe plantarse y decir, aquí en mi territorio, Jesucristo es el Señor, y vamos a pelear hasta ver victoria. Tenemos que reconocer que la tierra tiene gobernadores, tiene gigantes, tiene principados, tiene huestes, y por eso la gente debe de capacitarse, uno, buscando a Dios en ayuno y oración. La guerra no es para gente que no busca a Dios. La guerra se golpea y se pelea en el mundo espiritual con ayuno y oración. Hay gigantes en cada tierra. En este momento tenemos que ver qué demonios están operando. Fíjese que aquí en California había sequía. Y me recuerdo que una vez tuve unos jovencitos que venían de Alemania, y los tuve en mi casa por un tiempo. Este jovencito venía de herencia de brujos y hechiceros. Me dijo que era la 40 generación de brujos, tenía 12 años. Y él me dijo, ¿sabes por qué no llueve en California? Y yo le dije, ¿por qué? Porque nosotros hacemos conjuros y maldiciones para que esta tierra sea seca. Imagínense que ellos están diciendo, hemos maldecido la tierra y por eso no llueve. Nosotros empezamos a decir, bueno, si ellos creen que eso es posible, también yo creo que por la palabra profética, por la palabra, también podemos traer la bendición. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que se unieron el año pasado, que hasta nieve nos cayó aquí en vez de solo agua, no. La sequía se fue. Eso no es casualidad. La gente estaba, pastora, a la semana que oramos empezó la lluvia. Me dice, pastora, no lo puedo creer, viene la lluvia. Y hay gente así, hermano, que ora por lluvia y no saca el paraguas. Y yo le dije, ¿y tú creías o no creías? Yo fui a orar y creí por la lluvia. Cuando tú pides al Señor, estás en una guerra, debes concentrarte que lo que estás haciendo tiene poder y debes prepararte para lo que viene. La gente estaba, a la semana estaba una inundación y todo era como, ¿qué está pasando? No había agua. Ahora hasta nieve nos cayó, una hermosa nevada.
Y eso yo sé que es profético, eso es la lluvia de Dios. Y este año, hermanos, atrévete a creerle a Dios por la lluvia, no física solamente, la lluvia. Yo estoy diciendo, Señor, este año me tiro por la lluvia, por el avivamiento, la lluvia temprana, la lluvia tardía para nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación. Que Dios empiece a mover las aguas, que empiece un tsunami, pero espiritual, dentro de las iglesias que han abandonado el poder, que han abandonado la gloria de Dios por tradición, por religión, por cosas que ni siquiera la gente necesita. La gente necesita lo que Jesús nos dijo que debemos hacer: y sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces miramos que ahí en Josué 1:3 miramos cómo están los gigantes. Dice preparativos para la conquista. En Josué 1 nos habla que Dios le dice a Josué: ahora tú debes, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta a vuestros pies. Y eso suena bonito, ¿verdad? Oh, sí, todo, y voy a pisar y voy a dar vueltas. Eso está bien, pero tienes que saber lo que sigue. Lo que sigue dice: desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero ¿sabe qué? Empieza a decir, ¿dónde están los qué? Heteos. ¿Dónde está la gente? Ya había. Para tener un territorio, para conquistar un territorio, debes sacar al que vive en ese territorio. Y por eso, eso es lo que la gente no sabe. Si yo voy a un territorio, pero ya hay alguien viviendo en ese territorio, va a haber una confrontación, va a haber una lucha. Y el más fuerte es el que va a ganar. Y dice ahí en el capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es la promesa de Dios, pero tiene una condición. La promesa de Dios tiene una condición: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo por heredad la tierra, la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Solamente, hermanos, esforcémonos y seamos muy valientes. ¿Para qué? No para la guerra. Dice, para hacer conforme la palabra de Dios. Dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta guerra se gana con esfuerzo y valentía, sometidos a la palabra de Dios. La gente busca a Dios en las últimas. Pone la oración como el último recurso, no como el primero. La palabra de Dios debe abundar en nuestra boca. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es raro un cristiano que memorice la palabra de Dios. Es raro un pastor que sepa la palabra de Dios de memoria. A veces están ahí leyendo. Tienen que tener la palabra de Dios, porque ¿sabe cómo vencemos entre toda la armadura que tenemos? Una es para nosotros defender, pero para atacar es la palabra, es la espada. ¿Cómo podemos atacar con la espada que no sabemos cómo usar, que no conocemos y que no obedecemos? La guerra espiritual de valentía y de esfuerzo es la obediencia. La obediencia es la clave para que haya respeto. En el mundo espiritual se maneja por jerarquías y conocen a los que caminan en obediencia. Y por eso van a ser pocos. Van a ser más pocos los que caminan en obediencia que los que no. Y para una guerra, si algo yo enseño es obediencia igual bendición, desobediencia igual maldición. Debemos caminar para que toda guerra, para que todo lo que hagamos nos vaya bien, ser obedientes a la palabra de Dios. Nunca se apartará, dice, nunca de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y conformes a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche. ¿Cuántas veces leemos la palabra? ¿A qué horas leemos la palabra? Cuando tenemos tiempo, o de día y de noche. Todo guerrero debe de ser entrenado en la palabra. Todo guerrero debe ser entrenado, debe saber usar las armas, dice, ser aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Es triste ver que en una guerra o en una liberación, muchas veces cuando yo quiero entrenar gente, empiezan los demonios a hablar, a acusar, empiezan a decirle a la gente sus áreas y al final les quitan la autoridad basado en la culpa. Qué difícil, hermano, de verdad. Y por eso cada día nos bañamos, cada día nos entrenamos, cada día nos presentamos delante de Dios. Ayer ya pasó, hoy tengo otra nueva oportunidad. Hoy debo presentar mi vida, hoy debo pedir perdón, hoy debo ir ante el trono de la gracia con el Señor y decir, Señor, no más. Esta área, Satanás no tendrá derecho sobre mí, porque no puedes ir a enfrentar al enemigo con áreas en tu vida. Y si hoy estamos en un entrenamiento, tenemos el tiempo, no para hacer una guerra afuera, que sí la vamos a hacer, es para empezar la guerra interna. Aquí aquí entrené a mis hijos desde que estaban en el vientre con la palabra, al año la palabra, al 2 años la palabra, tercer año la palabra. Cada año era la palabra completa en sus vidas. Hasta ahorita, a sus 25 años, tienen que tener la palabra de Dios, porque es la única que permanece firme y la que podemos vencer las maquinaciones del enemigo. Espíritus que van a gobernar, espíritus se mueven territorialmente, espíritus se mueven familiarmente, generacionalmente. ¿Y cómo conocemos si no estamos metidos bajo la presencia del Señor? El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. No sé si hay alguien, ahorita ya me pusieron alguna pregunta. Yo me emociono y mejor párenme. Amén. No, pues está bien, pastora, está muy bueno. Amigos, hermanos, también por Facebook Live tenemos muchas visitas. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados a Facebook Live. Y en esta plataforma tenemos ya muchos líderes. Bueno, los que tienen alguna pregunta, alguna perla, algún aporte. Pero yo recuerdo, sí, pastora, ¿se acuerda que fuimos al Monte Alto allá en San Bernardino? Sí, oramos porque para ese entonces California estaba fuego por todos lados, incendios incontrolables. Y creo que por aquí tenemos a mi hermana, perdón, estuvo ella con nosotros ahí en la iglesia orando, Mari Gómez, esta hermana Mari Gómez. Usted la ministró por ella allá en la iglesia de Pastor José Mendoza en Santana. ¿Se acuerda? Ahí está, hermana Mari Gómez. Usted estaba orando por ella. Amén, pastor. Y me dijo, hermana Mari, pastor, me recuerdo ese día oramos desde los montes altos por lluvia. Y ahora hay torrenciales, hasta nieve nos ha caído. Son testimonios. Tenemos muchos testimonios cuando nosotros salimos a orar, pero amigos y hermanos, este material va a ser más editado con los versículos bíblicos que mencionó pastora y pues un material más bonito para que usted sepa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta. Así es que es importante. Vamos a tener oración continental. Recuerde, por eso es que estos materiales de preparación, toda América nos vamos a levantar a orar. Pero lo que está enseñando pastora Elda Germán es muy importante antes de salir a orar. Bueno, dejo este tiempo a los que quisieran, tuvieran alguna pregunta. Por favor, pues rapidito, porque vamos a ganar tiempo esta noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte breve? Gloria a Dios. Muy bien. Es importante estudiar y conocer a nuestro enemigo. Ver sus maquinaciones. Tú no puedes vencer a una nación si no sabes las armas que va a usar contra ti. Ellos tienen inteligencia,
tienen infiltrados. Fíjese que los cristianos son tan amables que le dan la bienvenida al enemigo a la par y lo ponen a predicar. Sí. Entonces, a veces yo he tenido que decir, oh Dios, esta no es profeta, esta es bruja, y me la ponen a la par. Y yo solo tengo que advertirle a la que me invitó, ten cuidado, esta no es de fiar. Y están dando palabras proféticas y yo digo, Dios, que nos libre, pero a veces no le creen a uno hasta que el tiempo te da la razón. Y me dice, tenías razón, mira lo que pasó, pero no viven pensando, tal vez porque yo allá en Guatemala me metí a los barrios estos de, no sé si conoce, pastor, allá en Guatemala, La Limonada. Amén. Pues ahí me iba a meter. Y entonces era de todos los días ver maras, cuchillos, pistolas, buses secuestrados y toda esa cosa. El asunto es que aprendí a estar alerta. Aprendí a estar por dónde viene mi enemigo, por dónde me van a asaltar. Entonces, ese vivir, como dice la palabra, no estemos durmiendo. Orar sin cesar es mantenerse alerta, que el enemigo, ¿cuándo sabe cuándo atacan los brujos? Cuando uno está durmiendo. Cuando uno está durmiendo y hay cristianos que ni siquiera oran al acostarse. Los brujos trabajan 12, 3 de la mañana haciendo sus invocaciones, sus oraciones en contra de las iglesias locales, enviando toda clase de... El otro día fui a una y estaba hablando de finanzas. Estaba hablando de finanzas en esta reunión, pero alguien pidió oración y me fui a orar por esta persona y oré, toda brujería se cancela y cayó alguien adelante. Y cuando vieron una pastora, amiga mía, cayó y dije, ¿qué le pasó? Pero me di cuenta que fue cuando reprendí brujería, ella cayó. Entonces ya me llamó la atención, ya fui con ella y le dije, hermana, ¿usted está sufriendo de algo? Y me dijo que sí, que probablemente tenía un cáncer en el pecho. Y yo le dije, ¿sabe? Cuando yo reprendí brujería, usted se cayó solita, le dije. Entonces me dijo, sí, pastora. Yo le dije, ¿no ha tenido ataques en su iglesia? No ha tenido, y empecé a buscar, porque como un doctor uno debe buscar por dónde entró el agua al coco. Entonces me dijo que su iglesia había sufrido vandalismo, que habían llegado unos mareros, entraron a su iglesia, destruyeron su iglesia, grafitearon su iglesia, es más, se hicieron sus necesidades en el altar. Para mí eso era algo que no podía creer. El asunto que después de eso ellos empezaron a sentirse enfermos, empezaron a sentirse mal. Yo le dije, hermana, lo que usted está padeciendo no es normal. Me dice, ya me hicieron 3 biopsias, me aparece que sí, después que no. Le dije, porque el Señor la quiere hacer libre. Se pusieron en ayuno. Le dije, póngase en ayuno con su iglesia y vamos a orar. Pues yo me fui porque no iba a estar más días ahí. Me llamaron por vía telefónica y me dijeron, pastora, estamos listos. Aquí están los líderes, aquí está mi familia, estamos en ayuno. Y oramos, reprendiendo toda brujería, hechicería, lo que le habían enviado. Y para gloria del Señor, ella está libre de todo ataque en ella. Pero le dije, esa gente no se va a quedar así. Lo que hoy ganamos en fe y en poder va a seguir. Entonces, después que llegué el otro año, me llevaron a su cuñada y que está enferma. Y cuando quise orar por ella, no golpeó a todos, pateó a todos. Y yo le dije, ¿dónde vive ella? En la iglesia, atrás de la iglesia. El demonio decía, sí, les tiran toda brujería, toda hechicería. Hermanos, no podemos vivir creyendo que el enemigo no va a atacarnos cuando estamos golpeando el mundo espiritual, orando, pidiendo almas. Esos espíritus, esa es su casa. Dijo Jesús, cuando un espíritu sale, va a querer regresar a su casa. Para ellos ese es su territorio, esa es su casa y van a ver un contraataque para paralizarnos, para estancarnos, para que ya no sigamos haciendo la obra. Por eso, no sé, a los que me conocen con el pastor, estamos a las 5 de la mañana, tiene el pastor la primera hora de oración, a 6:30, 7 estamos en vivo otra hora, a las 8 seguimos otra hora y en la noche otra hora. Son 4 horas diarias.
atacando, cubriéndonos por todos lados, porque si ellos hubieran podido y si yo me hubiera dejado, estaríamos muertos. Así le digo, estaríamos muertos, pero el Señor ha sido fiel y nos ha revelado a la gente las maquinaciones, cómo trabajan. Están en las iglesias con los hermanos, ahí que, fíjese que la otra vez llegó una viejita buscando ayuda, una viejita inocente, y la palabra nos confronta a ayudar, pero en eso dijo si le podíamos dar en el parqueo porque era una homeless, aceptó a Cristo, pero al otro día me puse a orar y la vi de una forma horrible. El Señor me la mostró y dije, esta es bruja, saquémosla, es bruja, la mandaron. Y mire, no duró una semana sin mostrar de verdad la cara de la mujer. Había sido enviada a destruir, pero el Espíritu de Dios te muestra, te capacita. Y yo digo, ya hay que poner un parqueo para brujas aquí con las escobas porque nos envían de todo. Ahora, nosotros estamos alertas. ¿Qué de los pastores? ¿Qué de la gente que no está en esa mentalidad de que estoy en una guerra? Están queriendo conquistar un territorio, están queriendo conquistar un área. Sin embargo, no quieren pelear, no quieren buscar, no quieren obedecer. Y por eso es tan importante sus entrenamientos. Miren, uno, hay que obedecer la palabra por amor a Dios, por mí y por mi familia. Porque acontecerá que si oímos la palabra de Dios, la guardamos y la ponemos por obra, estas bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Y entre las bendiciones dice, por un camino vienen contra ti, pero por 7 huirán. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros personalmente. Yo le digo a mis hijos, la obediencia hace que por 7 caminos huyan delante de nosotros. Dice que pondrá a nuestros enemigos delante de nuestros pies. Cuando nos levantemos, amemos, honremos a Dios. Y es una lucha diaria. El domingo yo decía que a veces tiene la razón los alcohólicos anónimos que dice un día a la vez. Y yo aprendí que la guerra es un día a la vez. Yo no puedo ganar victorias por un año. Yo no puedo ganar victorias pasadas. Yo tengo que ganar victoria hoy. Por eso Jesús nos dijo que cada día tiene su afán. Y cada día debo pelear. Y cada día debo conquistar mis áreas. Y cada día debo santificarme y buscar al Señor. Amén. Bienvenidos a los que están ahí. Alfredo, Antonio, que los conozco, y a los demás. Que el Señor me los bendiga. Aquí estamos con Piocha, abriendo camino, pero Dios está dándonos victoria. Amén. Y yo me emociono de ver el poder de Dios. Yo no puedo servir a un Dios sobrenatural y no vivir en lo sobrenatural. Es tontera. Para religiones hay muchas, pero para mostrar el poder de Dios hay pocas. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, pastora. Bueno, qué bendición. Wow, tremenda palabra. Muchos tips, muchos consejos, mucho testimonio, amigos y hermanos que nos ven esta noche. Pastora Elda nos ha dado, pero tremenda capacitación. Vamos a preparar bien este material para que usted siga nutriéndose y usándolo para cuando le toque que confrontar al enemigo. Muy bien, esto es tiempo de preparación. Vamos a pasar a nuestra sala con el Zoom cerrado. Vamos a despedirnos de los amigos y hermanos que nos ven por la red social. Recuerde, vamos a entrar en este momento a continuar con esta capacitación. El mapeo territorial donde tú vives es importante, todo va concatenado. El jueves estaremos con pastora Wendy reconociendo las potestades demoníacas que se mueven en nuestra ciudad. El sábado continuaremos que todo comienza en casa. Lo que pastora hoy mencionó muchas cosas. Wow, yo dije, wow, como que tuviéramos platicado, pero así es cuando alguien está entrenado. Así es que antes de despedirnos, amigos y hermanos, vamos a ministrar tu vida, tu alma, tu espíritu, tu casa. Pastora Elda, no se me vaya porque usted tiene que administrar esta noche. Hay muchas almas, hay muchas casas, están pasando esta opresión demoníaca, hechicería, brujería, pecado, opresión, pactos, ritos satánicos, todo lo que se ha hecho. No pareciera casual que hoy... Yo oraba en general. Pero aprendí que cada acción
es una derrota. Cada acción trae una puerta. Y por ejemplo, cuando oro en las mañanas, trato de cubrir lo que aprendí. Les voy a contar, mi esposo nunca en la vida se ha enfermado. O sea, él es completamente saludable, pero yo sospechaba de una mujer que tenía en la iglesia y yo le decía la brujilda, pero nadie me creía, porque ¿sabe qué pasa con esta gente que está infiltrada? Se gana a la gente. Es más, puede poner a la gente en contra del pastor. El pastor es el malo. El pastor es el que tiene algo contra ellos, porque ellos son buenos. Entonces, y aprendí que no puedo golpear de un solo porque puedo golpear mucha gente. Entonces mi guerra es en oración, mi guerra es orar en lo secreto y atar y destruir. El asunto es que fue justo con la pandemia. Yo dije, Señor, saca a la luz todo, saca a la luz, no hay nada oculto que tú no traigas a la luz, descubre a mis enemigos, saca a mis enemigos ocultos y Él lo va a hacer. El asunto es que el pastor se enferma y era raro. Él nunca en toda su vida se ha enfermado de nada, pero empezó como deshidratado. Y lo llevé con el doctor, un amigo, y dijo, oh, está trabajando mucho en el sol y no ha tomado agua. Entonces le dieron un día hidratándolo. Al otro día estaba igual. Al otro día no se le secó, no tenía saliva. El asunto es que el doctor, cuando vio lo que le había puesto, me dijo, mira, pastora, me dijo, te tengo malas noticias. Los síntomas del pastor es un cáncer en el estómago. Eso fue un golpe a mí como un balde de agua fría. Y yo dije, y el pastor se levantó y dijo, no. Y se levantó y vámonos. Y empezamos un ayuno, ¿verdad? Un ayuno. 3 días estábamos con los líderes en oración. Pero yo decía, esto no es normal. Señor, revélame a mis enemigos, revélame dónde está. Y el Señor me reveló. El asunto es que me dijo, le tenemos que hacer una biopsia, le tienen que meter un aparato en su garganta y hacer la biopsia. Él no se levantaba, él estaba demasiado débil. El asunto es que me fui con él, agarré el aceite, le puse en el estómago y empecé detalladamente brujería, hechicería, santería, lo que el Señor me puso y de repente, no sé qué mencioné, pero ¡puf!, le hizo en su estómago. Le habían dado por comida entró ese cáncer. Entonces dije, todo huevo de áspid que entró a través de comida, de bebida, ¡puf!, y él solo sintió que algo le explotó. Y yo le dije, ¿qué sentiste? Y me dijo, solo sentí como burbujas en mi estómago. Le dije, está sano. Señor ya te liberó. Inmediatamente todos los síntomas se le fueron. Se levantó, comió, la fuerza le regresó, se fue a hacer los exámenes y el doctor dice, pero está tomando su medicamento porque yo lo miro bien. Y dice, no, lo tiré a la basura. Y tiró toda la basura, así literalmente, y salió que no tenía nada. Eso nos enseñó a que no importa cuánto uno esté a veces creyendo, si no estás alerta, si no estás viendo, y desde ese día el pastor ya no oró 1 hora, ora 4 horas, y dice, no voy a menospreciar a mi enemigo. Y aprendí la lección, aprendí que debemos estar alertas. Y una vez estaba en liberación y me decía un demonio, si no te hubieras metido, ya lo hubieran matado. Él tenía que morir de cáncer. Pero, gloria al Señor por los dones. Si algo usted debe de pedirle en esta guerra, el don de discernimiento de espíritus. Eso nos va a salvar la vida. Aquella cosa que tú sientes y dices, esto no me gusta, esto, mira, obedece. Es el Espíritu Santo que nos está alertando. No importa si es la hermana más ungida, si es la profeta, si hay algo que te está alertando allí, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y va a hacer que muchos van a caer en sus maquinaciones.
Inclusive los lobos, ¿cómo dice que van a llegar como profetas? La gente tiene una comezón de adivinación. Ni siquiera quieren buscar a Dios, quieren palabras proféticas y la mayoría son espíritus de adivinación que están trabajando en las iglesias para que les sigan y después les meten tanta cosa rara. Y es importante que si tú estás para tu vida, para tu ministerio, que disiernas entre los espíritus que están atacando nuestras casas, inclusive a tu hijo. Un día mi niña estaba haciendo un berrinche y la agarré y solo en el nombre de Jesús te vas, tu espíritu de berrinche, desobediencia, y empecé a reprender, no a ella, y sabe que al otro día ya no podía ver con los lentes. Ya no necesitaba los lentes se fueron y desde ese día tiene una vista 20/20 y no podía ver sin lentes. Esos espíritus de desobediencia estaban trabajando inclusive en su vista. Entonces tenemos que discernir qué es lo que está trabajando en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra iglesia y orar todo espíritu de división, de murmuración. Van a poner los espíritus en contra del pastor, en contra de los líderes y van a difamar y van a hablar. Y todas esas guerras, hermanos, en casa, en la iglesia, la vamos a ganar en oración. Debemos de convocar ayuno y oración. Por lo menos en mi casa tenemos miércoles y viernes mínimo de ayuno, porque no podemos vencer ni golpear el mundo espiritual que nos quiere matar sin estas armas que el Señor nos ha dado. Así que si no estás ayunando, ponte las pilas. Vas a salvar tu vida y la de tus hijos, vas a salvar tu ministerio. Es algo tan impactante pelear en el mundo espiritual, aún en los negocios. Yo peleo. Esta semana yo le digo, Señor, ábreme esa puerta. Y el Señor me dijo, 3 días de ayuno. Y los hice. Y ahorita mi esposo dice, no, pues ahora tengo tanto. Y digo, Dios está contestando, Dios está obrando. Así que para todo, el que gobierna en el mundo espiritual va a gobernar en el mundo natural. Amén. Eso te lo dejo ahí gratis. Amén. Amén. Gracias, pastora. Qué bendición, amigos y hermanos. Esta noche les invitamos para que usted siga conectado. Todo el mes de marzo es equipamiento. Vamos a tocar temas como esta noche nos ha bendecido pastora Elda Herman desde Fontana, California. Temas que vamos a ir profundizando más y va a ser de bendición para tu vida, para tu iglesia, para tu ciudad, para tu familia y para toda la nación. Pero antes de irnos, quiero hacer una oración breve por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que la palabra que soltó pastora Elda llene, cubre el alma, el corazón, la vida, la familia de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo por la red social y aún nos verán también después por Facebook, por YouTube, por plataforma de Instagram y de Messenger. Y creemos que el poder de la palabra llegará para romper toda cadena de atadura. Llegará para romper toda opresión, espíritu de hechicería, de brujería, de cáncer, de enfermedad y maldición. Quedan atadas, arruinadas y canceladas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y hermano, si hay problemas de finanzas en tu hogar, en tu familia, hoy en el nombre de Jesús quedan canceladas. Si hay enfermedades, quedan canceladas. Si hay ataduras, si hay división, si hay pleito, si hay divorcio, toda obra que el diablo haya traído queda cancelada. Y declaramos que el amor, la paz del Señor, la victoria de nuestro Señor Jesucristo llena tu vida, tu corazón y tu casa. Así es que quedan invitados los días martes, jueves y sábado, todo el mes de marzo en equipamiento. Amigos y hermanos que nos ven por la red social, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos.